Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Nicolás Maduro llamó a la oposición a un cese al fuego en Venezuela y sugirió un acuerdo humanitario contra el coronavirus. Pidió a todas las fuerzas políticas poner las diferencias a un lado para responder en unidad a la crisis del COVID-19. También dijo estar dispuesto a recibir ayuda de Estados Unidos a través de la OMS y la OPS. El gobernante venezolano Nicolás Maduro, lee una nota de Infobae, hizo este martes un llamado a la oposición para que haya un cese al fuego en referencia a los constantes conflictos entre ambos bandos y llegar a un acuerdo humanitario que favorezca las labores médicas para frenar la expansión del COVID-19. Sigo ratificando mi llamado a un acuerdo humanitario para dar los pasos en función de apoyar la lucha de Venezuela con el coronavirus en esta etapa y las etapas que vengan. Lo sigo ratificando usted, líder, jefe de la oposición, a todos. Caramba, qué manera tan respetuosa de referirse a Juan Guaidó. A todos vamos a un cese al fuego, dijo Maduro durante una reunión con el comité gubernamental encargado de frenar la expansión del COVID-19. Por eso se dirigió a todas las fuerzas políticas, a las grandes, medianas y pequeñas, así como a todos los líderes, incluidos los más oposicionistas, a quienes pidió poner las diferencias a un lado y ponerse de acuerdo por Venezuela en un gran acuerdo humanitario de salud y paz. Maduro encargó al vicepresidente y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, de esos contactos que, según aseguró, ya le ha informado que marchan muy bien y adelantó que podría haber muy buenas noticias en los próximos días. El gobernante puso en marcha una mesa de diálogo con un sector minoritario de la oposición en 2019, luego de los fracasos de varias negociaciones con el mayoritario que se agrupa bajo la figura de Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino de Venezuela. Ante esta situación, el sector mayoritario llama despectivamente la mesita a ese espacio de diálogo. Por otra parte, Maduro le mandó un mensaje a Estados Unidos y negó haber rechazado ninguna ayuda de ese país. Si usted quiere donar a Venezuela, el gobierno de Estados Unidos ha aprobado con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, todo lo que usted quiera, añadió. No sé, voy a hacer un inciso aquí, me imagino que todo para eso fue que pusieron los containers en la Caracas La Guaira, ¿no? Para permitir que entrara la ayuda humanitaria. Y por supuesto estoy ironizando. También afirmó que el ejecutivo de ese país tiene la desfachatez que son los mayores donantes de ayuda a Venezuela y se preguntó ¿dónde? ¿Por qué ese apoyo no ha llegado? Finalmente declaró que si Estados Unidos mandó dinero a través de la oposición y de Guaidó, lo robaron. Estamos listos para recibir cualquier donación del país o el gobierno del mundo que quiera hoy mismo, concluyó antes de encargar a Rodríguez y el canciller Jorge Reaza de esa gestión. Dice Luis Carlos Díaz que Luis Carlos Díaz, saben ustedes, es un periodista, una persona muy inteligente. Si ayer en su cuenta de Twitter a propósito de esto, el dueño de los cañones pide un cese al fuego. Y la verdad de las cosas, yo, me perdonan que hable en primera persona, yo hoy voy a publicar una entrevista que le hice ayer en la tarde a Susana Rafali. La voy a publicar en Caraota Digital. Susana Rafali, como saben ustedes, es una experta en nutrición, una mujer muy comedida, una mujer que no suele utilizar términos a la ligera. Y la preocupación de Susana Rafali ayer, el uso de términos ya claramente como hambruna sobre lo que viene en Venezuela, y su petición justamente, hacía ella una petición de que hubiera un acuerdo humanitario por el país. Uno tiene que decir, sí, claro, por supuesto, tiene que haber un acuerdo humanitario y tiene que haber un consenso para resolver esto. Pero ese consenso tiene que empezar por una muestra de buena voluntad por parte de del sector, me perdonen la redundancia de por parte de la cacofonía tan fea, un acuerdo por parte del sector que tiene, digamos, el poder en la mano, o sea, que tiene la responsabilidad de gobernar el país en este momento. Así sea una responsabilidad cuestionada, pero bueno, tiene que haber un gesto de buena voluntad. Ese gesto de buena voluntad no se ha producido. Maduro pretende, bueno, que los demás capitulen sin él hacer nada.
Y mientras esto suceda, obviamente se va a dificultar muchísimo la consecución de un acuerdo. Por otra parte, la oposición, por supuesto, está sometida a la, digamos, tiranía de las redes sociales y de ese grupo que es minoritario en todas partes, pero que en las redes sociales hace una laraca extraordinaria, que con toda seguridad ya hoy va a empezar a decir es que fíjense, ya están negociando otra vez, traidores, con los narcos ni agua, etcétera, 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 porque son los principistas, estos principistas que uno no sabe dónde sacan los principios tampoco, porque cuando luego a ellos les toca, bueno, se comportan como se comportan, y no me quiero referir a ciertas posiciones de la fracción 16 de julio, ciertas posiciones en Falcón, sobre las cuales estos principistas no dicen ni pío. No digo Falcón el político, digo Falcón el Estado. Lo cierto es que un ejemplo concreto, un paso concreto sería bajarle 2 al tema de los precios políticos. En realidad, de los presos políticos, en realidad sería bajarle 100, pero si ustedes quieren, bájenle 2. Y por ahí se podría empezar a negociar, porque fíjense ustedes, Foro Penal reporta 80 detenciones por motivos políticos durante la cuarentena. La molienda de presos políticos sigue su curso. Alfredo Romero, director de la ONG, advirtió que se han recibido denuncias de detenciones políticas desde todos los rincones de Venezuela. Alfredo Romero, director del Foro Penal, alertó que desde que se inició la cuarentena nacional han ocurrido 80 detenciones por razones políticas en Venezuela. En una entrevista para Carabota Digital, Romero precisó que algunos siguen detenidos y otros fueron liberados. Las detenciones se dividen en varios tipos: personas que han emitido comentarios sobre la COVID-19, individuos del entorno político del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y sujetos que han enviado mensajes en WhatsApp en contra de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. A esta lista se suma un cuarto tipo, conformado por las detenciones realizadas a un grupo de militares y personas de su entorno en Los Teques, Guarenas y Puerto Cabello. Funcionarios retirados y familiares fueron detenidos a partir del 20 de abril. Solo recordar el caso de estas 2 hermanas enfermeras que fueron detenidas por ser hermanas justamente de un militar de los que estaban supuestamente involucrados en el alzamiento que se iba a llevar a cabo en Ramo Verde, o cerca de Ramo Verde. Romero alertó que son un total de 11 personas desaparecidas en estas operaciones, pues no se tiene información sobre su lugar de reclusión o razones para la detención. No es un juicio, no hay derecho a la defensa, porque no se sabe si fueron presentados y ya pasaron más de 48 horas. Toda persona, si es detenida, tiene derecho a que le informen a sus familiares y a un abogado. Por ende, Romero explicó que estas personas secuestradas todavía no pueden ser consideradas presos políticos, pues no tienen privativa de libertad. Cuando sean presentados en un tribunal, podrán entrar a la categoría previamente mencionada. Luego habla Romero del efecto puerta giratoria. Puntualizó que en Venezuela hay actualmente 347 presos políticos, de los que 321 son hombres y 18 son mujeres. Del total, 224 civiles y 123 militares. Además, cabe destacar que uno de los presos es un adolescente, es decir, un menor de edad. Apuntó que en Venezuela hay un efecto puerta giratoria donde hay liberaciones, pero también hay nuevas detenciones, por lo que se da una rotación de presos políticos. Por ende, las cifras pueden mantenerse a pesar de que haya excarcelaciones, porque habrá nuevas encarcelaciones. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, buenos días. Gente madrugadora del mundo, que ya en Europa, por ejemplo, ya no es madrugada, ya no es de mañana, pero yo sé que este programa se escucha muy bien, se escucha y mucho entre la diáspora venezolana en Europa. Muchas gracias por estar allí. Soy Pedro García Otero, en nombre de este equipo de titulares de la mañana: Jaime Nestares, Marilia García, Jackson Vargas y César Arteaga en los controles. Les damos la bienvenida y las gracias a ustedes por estar allí. Una importante derrota tuvo ayer el régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de Seguridad de la ONU. Miembros de la Unión Europea dicen que las sanciones contra el régimen de Maduro no impactan en la ayuda médica. Las sanciones europeas a Venezuela se dirigen a responsables de graves violaciones de derechos humanos, indicaron 4 miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU: Bélgica, Alemania, Francia y Estonia. Dijeron este martes durante una videoconferencia a puerta cerrada que las sanciones europeas contra el régimen de Nicolás Maduro no han tenido impacto en la ayuda médica para Venezuela.
Las sanciones europeas a Venezuela se dirigen a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos y se han tomado con el objetivo explícito de no afectar a la población, sostuvo una declaración conjunta de los 4 miembros de la Unión Europea. El Reino Unido no se unió a la declaración, reseñó la AFP. En consecuencia, las sanciones no afectan la ayuda humanitaria o médica de alguna manera, insisten en el texto. La declaración destaca su profunda preocupación por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en la nación suramericana. La pandemia corre el riesgo de tener un impacto humano devastador en un país que enfrenta una situación económica, social y humanitaria ya grave de por sí, subrayaron los 4 representantes europeos. Lo cierto es que la reunión de información del Consejo de Seguridad de la ONU, a instancias de Rusia, que quería una condena a las maniobras de Estados Unidos, a las maniobras militares de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, fue un fracaso rotundo. Fue un fracaso tan rotundo que ni siquiera China se sumó a esta, digamos, a esta convocatoria. China, de hecho, llamó al respeto de la Constitución, a una serie de cosas que uno dice, bueno, ¿cuál es la posición real de China en este momento? Ciertamente no es apoyo irrestricto a Nicolás Maduro. Sigo leyendo informaciones, gobierno sin nuevos casos este 28 de abril y Maduro dice no cantemos victoria. Esta es una información del Panorama. Sobre el inicio de la flexibilización que inició el domingo 26 y lunes 27, señaló que todo salió bien y reiteró que debemos mantener los cuidados máximos e ir pensando cómo mantener la flexibilización general. Vaya para acá, tía, para que vea la flexibilización general, y eso sin gasolina, o papetare. Durante una locución realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el ministro Jorge Rodríguez, mediante un pase televisivo, aseguró que Venezuela es el país de Latinoamérica con más pruebas. Nuevamente, son pruebas rápidas de la marca Wonfo que están retirando en todo el mundo por falta de sensibilidad. Pero bueno, reconocer lo que haya que reconocer. Es decir, en este momento ciertamente los hospitales no presentan una emergencia, eso te lo dicen todos los médicos. Dios quiera que eso se mantenga así. Detalló que el uso del tapabocas llegó para quedarse. La humanidad tendrá que acostumbrarse a esta herramienta que de manera permanente debemos estar utilizando. Qué cosa tan terrible. Qué cosa tan terrible, la verdad. Y vamos a estar hablando sobre lo que nos vamos a tener que acostumbrar y sobre las acusaciones que empiezan a caer sobre China en este programa. Empiezan a caer, no, llevan rato cayendo, pero cada vez son más fuertes y tienen más soporte técnico. El presidente Maduro planteó una nueva fase para mantener un control epidemiológico en el país e incrementar la cantidad de pruebas. Para lo que viene las nuevas fases debemos hacer mínimo 10 millones de pruebas diagnósticas de COVID-19 y mantener el control epidemiológico del país. Con respecto a la curva de contagios, el mandatario señaló que los resultados son favorables. No podemos cantar victorias, lo vengo diciendo hace 3 semanas, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Sobre el inicio de la flexibilización del lunes 27, domingo 26 y lunes 27, dijo que el sábado y domingo tendremos nuevos ensayos de flexibilización de la cuarentena. Por ahí se está diciendo, fuentes bien informadas, yo no sé si tendrán razón o no, están diciendo que el gobierno está esperando la llegada de 3 barcos con gasolina. Esos 3 barcos con gasolina le permitirían ir suavizando la situación, su propia situación, porque ellos están en una inmensa crisis, hasta que en 3 semanas, esperan ellos, en 3 semanas, que puedan tener Amuay funcionando con la ayuda de técnicos iraníes. Esas son las informaciones extraoficiales. Amuay por lo menos produciendo un poquito y sosteniendo algo del consumo nacional de gasolina. Dependen de eso. La verdad es que el régimen depende de eso y todos dependemos de eso también para no morir de hambre, porque ciertamente la situación es muy complicada y este es el momento más crítico del año para el sector agrícola, porque es el momento que se hace la siembra de invierno este mes y el mes que viene, que es la gran siembra de este país. Entonces la situación es realmente compleja de ahora y de cara a los próximos meses. No va a dejar de ser compleja. Sigo leyendo informaciones, 6:46 minutos, ya se me acabó el programa, que rápido pasó. Programa Héroes de la Salud tiene nueva opción en el canal Telegram tras bloqueo del régimen, hablando de bajarle 2.
y de cesar el fuego. Bueno, ¿por qué no permitir que el personal de salud cobre los $100 del bono que se le consiguió desde afuera? Bueno, hay muchas cosas por las cuales esto no puede ser. El gobierno no puede sencillamente decir, el régimen no puede sencillamente decir yo cedo el poder financiero, su gran palanca de negociación, su gran palanca de poder. Pero bueno, ya digo, un cese al fuego implica un cese al fuego de todas las partes, no de una sola. Un canal de Telegram para el registro en el programa Héroes de la Salud es la nueva opción con la que cuentan médicos, enfermeras y trabajadores de salud de los hospitales públicos de Venezuela para postularse en el plan lanzado por Juan Guaidó, luego de que el régimen bloqueara las herramientas de WhatsApp y Facebook. La información fue dada a conocer por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el lunes en horas de la noche. Dicho canal de la aplicación Telegram es t.me // Héroes de la Salud B-Bot, B de Venezuela Bot. Desde este link los aspirantes podrán cumplir con el proceso del programa, que contempla un apoyo económico de $100 mensuales por 3 meses a quienes resulten beneficiados. De manera miserable y sádica, la dictadura atacó las plataformas que inicialmente teníamos para el registro en el programa Héroes de la Salud. Sin embargo, actuamos de rápida y oportunamente, y por eso ponemos a disposición el canal Telegram para que nuestros héroes de la salud continúen con su proceso de registro. La información de los que se registraron en Héroes de la Salud está garantizada, dice, ya les voy a decir quién lo dice, entiendo que es Manuela Bolívar, pero hasta que no abra la nota no se los voy a poder decir. Ustedes están viendo hoy las tripas del programa, como yo siempre digo, porque están viendo, creo que están viendo las notas, sí. Hemos garantizado el resguardo de la información de los casi 50.000 venezolanos que han ingresado a través de los canales oficiales de Facebook y WhatsApp de Héroes de la Salud. No tienen nada de qué preocuparse, su registro está correctamente procesado, dijo la diputada Gabriela Arellano. La parlamentaria en el exilio destacó que este lunes, que es el mismo régimen que hoy le paga a los médicos venezolanos $1 al mes, considera que no soporta ver cómo más de 45.000 profesionales de la salud han confiado en el gobierno legítimo para atender lo que hoy es su realidad. Guaidó y Pompeo hablaron sobre un gobierno de emergencia nacional. Vamos a leer lo que dice Panorama. El jefe de la diplomacia estadounidense reafirmó el apoyo continuo de Estados Unidos a los esfuerzos de hilos de la Asamblea Nacional elegida democráticamente para restaurar la democracia de Venezuela. Esto es un comunicado del Departamento de Estado. Luego hay un par de notas que les voy a leer. Asamblea Nacional condenó a mafias del narcotráfico en Venezuela. Fue la sesión de ayer, ustedes saben, sesión virtual del Parlamento Legítimo. Diputados denunciaron al régimen de Maduro de ser partícipes de esta situación. Por cierto, yo siempre me pregunto, en estos días me he preguntado mucho, ¿dónde diablos anda Luis Parra? Luis Parra lo lleva y lo trae el viento. El encargado de abrir el debate fue el diputado por el Estado Zulia, José Luis Pinela, quien aseguró que el principal apoyo de estas organizaciones delictivas viene de parte del régimen de Nicolás Maduro. Francisco Torrealba, quien es el jefe de la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional, dice: somos el único país del mundo que aumenta el sueldo en medio de la pandemia. No dice que lo aumenta, pero que en realidad lo baja. Resaltó que la tendencia en el mundo entero ha sido el despido de personal por parte de las empresas al no poder sostener el pago de las nóminas, y que Venezuela es un caso contrario, luego de que el sueldo integral de los trabajadores pasará de 450.000 a 800.000 bolívares. Sin embargo, Noticiero Digital dice: no pagar agua, ni luz, ni gasolina es parte del salario mínimo. Francisco Torrealba, y esto establece, mi gente, yo me voy a parar aquí un momento, aunque sean las 6:51 minutos. Esto establece un nuevo nivel en rancho en la cabeza. No pagar agua, ni luz, ni gasolina es parte del salario mínimo, dice Francisco Torrealba. Habría que preguntarle a este señor, que inteligencia no va a morir definitivamente. ¿Cuál es el costo de oportunidad de que, por ejemplo, en San Cristóbal no tengan luz durante 12 horas diarias? ¿Cuál es el costo de oportunidad de que a una industria se le vaya el agua? ¿Cuál es el costo de oportunidad de que ustedes estén regalando la gasolina y tengan los hospitales desasistidos?
de verdad. Yo solo se los dejo aquí. No pagar agua ni luz ni gasolina es parte del salario mínimo, dice Francisco Torrealba. Yo estoy seguro que usted le pregunta al 90% de los venezolanos, por lo menos, y le dicen, a mí págame bien y yo pago mi gasolina y mi luz y mi agua. Hablando de eso, vecinos de Candelaria y Lomas del Ávila protestaron por agua, mientras en el Vigía y Caripe protestaron por gasolina. O nos morimos de sed o de coronavirus. Con esta frase, vecinos de la Candelaria en la ciudad de Caracas denunciaron que padecen por la falta de agua. Mientras tanto, en Caripe, Lomas del Ávila, por segundo día consecutivo, más de 20 días tienen los habitantes de la calle 16 sin suministro de agua por tuberías y denuncian el alto costo de las cisternas. Nuevamente, le preguntaría a los vecinos de la Candelaria, a los vecinos de Lomas del Ávila, ¿qué prefieren? ¿Salario o agua gratis? Seguramente te van a decir, no, a mí págame bien y yo pago mi agua. Comando Sur de Estados Unidos recordó que el ISAMI está acusado por corrupción y narcotráfico. Ya me tengo que ir. Estas declaraciones se ofrecieron tras la designación del ISAMI como ministro de Petróleo por el régimen. Rusia reportó 6.000 nuevos casos de coronavirus y ya superó los contagios oficiales de China. Contabiliza 794 muertes y 87.147 contagios. El noveno en el mundo en cantidad de portadores. Moscú es el principal foco de la infección. Estados Unidos es el primer país en llegar al millón de casos de COVID-19. La cifra de muertos por pandemia en el gigante norteamericano llegó a 57.266 y Brasil ya tiene más muertos por coronavirus también que China, y esto lo dice Últimas Noticias. Y entonces uno se pregunta, algo no anda bien. Obviamente algo no anda bien con las cifras de China cuando ya hasta Brasil la superó. Ciertamente China va a tener mucho que explicar en el futuro sobre cómo surgió esto. Fíjense lo que está diciendo Luc Montagnier. Luc Montagnier es el serólogo, el infectólogo que ganó el premio Nobel por sus descubrimientos sobre el SIDA, sobre el HIV. Dice, premio Nobel Luc Montagnier, el COVID-19 fue creado en un laboratorio chino. No cree que el coronavirus provenga de un mercado de alimentos de Wuhan. De forma alentadora indica que al tratarse de un virus artificial es poco probable que sobreviva. Es una autoridad mundial en materia de virus y fue junto a François Barré-Sinoussi quien descubrió el virus de inmunodeficiencia humana que causa el SIDA. El descubrimiento les valió en 2008 el premio Nobel de Medicina. Según la Nación de Argentina, el canal de noticias francés CNews publicó la entrevista en la que el reconocido investigador formula una controvertida hipótesis sobre el origen del COVID-19 y asegura que se trata de un virus manipulado. Para el especialista, el virus clásico fue modificado y se le agregaron secuencias del VIH. Si bien detalló que se trató de un trabajo realizado de forma profesional por biólogos moleculares, no especificó dónde ni quién realizó la modificación genética. Entre las motivaciones dijo que tal vez tuviera la intención de realizar una vacuna contra el SIDA. Es el trabajo de un aprendiz de brujo, dijo. Y para cerrar les leo una nota de Copa Airlines que advierte que podría no tener suficiente liquidez para sobrevivir, y esto para América Latina sería una desgracia muy importante porque Copa Airlines es hoy por hoy el principal transportista aéreo de la región. La aerolínea se convierte de esta forma en la segunda compañía de América Latina en insinuar que puede dejar de operar por causa de la pandemia, y esto es la crisis que nos viene una vez que superemos la pandemia. Lo que nos viene es una crisis económica muy dura, muy prolongada y que va a tener consecuencias muy fuertes sobre la vida, la economía y la política de todo el mundo. 6:55 minutos, que este día 29 de abril, día de San Pedro y San Pablo, por cierto, saludos a todos mis tocayos y a todos los Pablos, Paulas, Paolas, etcétera, etcétera, que este día 29 de abril, les mando un abrazo. Siempre recuerdo mi vieja me regalaba algo, cuando yo era un niño por el 29 de abril me regalaba algún caramelito o algo, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos.